Estás escuchando el podcast de la Universidad Cuántica Digital y el Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico. Estás escuchando el podcast de la Universidad Cuántica Digital y el Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico. Creadores del biomagnetismo cuántico, Neurobiomagnetismo, psicobiomagnetismo microbiomagnetismo, y el holográfico multidimensional. la medicina cuántica de la era espacial al alcance de todos. La medicina cuántica de la era espacial al alcance de todos. Hola, saludos y bienvenidos al Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico, la medicina cuántica al alcance de todos. Hoy queremos tratar un tema muy importante, consideramos. El primero es, pues, un poco hablar cuáles son las bases científicas y tecnológicas del biomagnetismo cuántico. Ese es por una parte. Por otra, también invitarlos a la Expo Biomagnetismo y Congreso Internacional de Escuelas de Biomagnetismo. ¿Y por qué queremos ver de dónde viene el biomagnetismo cuántico? Bueno, en primer lugar, lo queremos ver discutiendo algunos de los libros, no todos, nos faltan algunos otros, del creador del biomagnetismo, el doctor Richard Bradley-Meyer, del cual estudiamos. El maestro Goiz fue estudiante del doctor Richard Bradley-Meyer y nosotros también. El que les habla, el licenciado Jorge Luis Trejo, estudiamos en 1988 esta maravillosa tecnología, esta maravillosa técnica creada en la NASA, y desde entonces pues somos practicantes. El maestro Goiz en su línea, la línea goiziana, y obviamente en la línea Trejo Juárez, el biomagnetismo cuántico. Pero vamos a ver en qué se respalda el biomagnetismo del doctor Richard Bradley-Meyer. Su obra está dividida en dos, en cuestiones de nutrición y cuestiones de biomagnetismo, que él decía que una y la otra no pueden trabajar separadas. De hecho, en los seminarios que hicimos fue de biomagnetismo y otros de nutrición. Y bueno, son varios libros, 12, 13 me parece, de nutrición y de biomagnetismo, que configuran lo que conocemos hoy como biomagnetismo pura y simplemente, o como le llamamos, el biomagnetismo clásico. Desde luego también está el par magnético, que es una adaptación precisamente de ese biomagnetismo clásico, con el particular enfoque del doctor Goiz, y obviamente el biomagnetismo cuántico, que es la razón de este video, que es como el siguiente paso, el siguiente eslabón, la siguiente evolución del biomagnetismo. Bueno, el primer libro, por ejemplo, de 1979 del doctor Richard Bradley-Meyer es El árbol de la vida, nutrición, etcétera, etcétera. El segundo, nutrición, vitaminas, minerales y la evaluación terapéutica. El tercero, ese sí ya habla del magnetismo. Este tercer libro fue escrito en 1969, pero publicado hasta el 76. En el 79 porque fue una tesis de grado. Platicaba el doctor Richard Bradley-Meyer que pues él en uno de sus grados que estudió, pues hizo este estudio de el magnetismo o la era del magnetismo, pues sus usos, la energía usada como terapia. Otro de los libros, por ejemplo fue el último, y resume todos los libros de biomagnetismo. De los principios de la terapia magnética del biomagnetismo, aquí está, principios, ya manual está en español. Si quieren una copia de él, mándenos un correo y se las enviamos con mucho gusto. Ahí viene un resumen apretado de todos estos libros que vamos a estar hablando, que son la base del biomagnetismo, de lo que estudiamos el maestro Goiz y el que les habla. El reporte nutricional del uso de la energía magnética para el tratamiento de órganos y tejidos en su acción saludable y en su acción en enfermedad. Aquí estudiaba cómo el organismo y los tejidos funcionan
con un pH obviamente 7.3, 7.5, cuál es la velocidad de la funcionalidad de las células de esos tejidos. Ahí se hizo la investigación precisamente de toda esta situación. Cómo se comportaban los tejidos estando ácidos o alcalinos, y cómo funcionaban cuando tenían el pH de 7.3 a 7.5 o en estado de salud, como en este último 7.3, 7.5, o en estado de enfermedad cuando se salían de esos parámetros. Ahí se estudia profundamente eso. También obviamente otro libro, Bioenergética. Esto de bioenergética, el cuerpo no responde, o las respuestas del cuerpo, es la descripción de la respuesta corporal inteligente. La terapia energética, nutrición, desintoxicación, era un manual precisamente que se veía precisamente cómo el cuerpo ante los desequilibrios del pH pues se alongaba, uno de un pie, una mano. Más aún, el libro que complementaba el testeo, la respuesta corporal inteligente, era otro que era de bioenergía. También tiene el mismo título, Tu cuerpo, las respuestas del cuerpo, pero enfocado en el manual de diagnóstico y tratamiento de la hipo e hipercondiciones del tejido. Acá se analizaba precisamente cómo los tejidos, obviamente a través de la energía terapéutica de los imanes, se podía equilibrar su pH. Acá en el testeo bioenergético de cómo hablar con el cuerpo para que nos dé noticia de las partes funcionales e hipofuncionales, es decir, alcalinos en términos llanos, o acidíticos, es decir, el desequilibrio ácido básico, lo obtenía. Este libro explicaba cómo se obtenía a través de la respuesta corporal inteligente, lo que ahora le llamamos el testeo de los pies. Cómo con los imanes el cuerpo nos decía, a través del alongamiento del pie, dónde estaba en desequilibrio el pH. Ahí está la respuesta corporal inteligente, esta es la técnica, esta es la metodología. Estos dos libros hablaba de eso. También obviamente estaba el BioGeal Enterprise Present, la terapia energética o el manual de entrenamiento. Vean, este es el manual que nos daba el doctor Richard Meyer en los seminarios, y ahí venía toda la metodología. La Sympathetic Nasal Techniques es obviamente cómo era la respuesta corporal inteligente, cómo era la respuesta neurovegetativa pues en el testeo. La Nutritional Report y el uso de la energía terapéutica para pues el tratamiento orgánico y de tejidos en la actividad del cuerpo en estados de salud y en estados de enfermedad. Es decir, cómo aplicar los imanes para sanar a los órganos y los tejidos de esos desequilibrios del pH, y por tal, como consecuencia de eso, pues que los patógenos murieran y la persona sanara. Es decir, este reporte de los casos que trató el doctor Richard Meyer exitosamente, sanando esos desequilibrios ácido-base del cuerpo, pues ese libro tenía ahí una serie de casos. Vean, es de 1977. Obviamente el primer gran biomagnetista pues fue el doctor Richard Meyer. En este libro estaba todos sus casos, toda su casuística, todos sus expedientes, o la información sustancial resultado de sus expedientes. Él fue pues como creador del biomagnetismo, el primer gran biomagnetista, si me permiten decirlo así. Y bueno, sus alumnos, el doctor Goiz y el que les habla, y otros más que también aprendieron la técnica pero nunca practicaron, pues fuimos los primeros alumnos biomagnetistas que generó el gran primer biomagnetista. Y no es por endiosarlo ni nada por el estilo, pero pues honor a quien honor merece.
Y bueno, veamos, 1977. ¿Cuándo aprendimos esto nosotros, quienes estudiamos con él? Pues fue hasta el 88. Hablando del 88, por ejemplo, en el 84, también bioenergética, tu cuerpo habla, terapia, nutrición, desintoxicación. Bueno, ya creo que ya lo vimos. En fin, son 6, 7 libros. Aquí anunciamos algunos que pues principales, importantes. Me falta otro donde hablaba cómo la célula pues es un pequeño dinamo. A lo mejor vamos a estar viendo esos otros libros que nos faltaron de biomagnetismo. En fin, todo ese conocimiento viene resumido aquí en este último. Y eso es lo que aprendimos con el doctor Richard Berry Meyer. Y bueno, ese es uno de los pilares del biomagnetismo cuántico. Otro de los pilares fundamentales fue el doctor Jacobo Grinberg Silverbams, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con él aprendimos física cuántica. Incluso hay un periódico donde, por ejemplo, hay una noticia de unos Lorenzo León Díez que estuvo dando unas conferencias donde habló del maestro Jacobo Grinberg Silverbam y todo lo que hacía. Este conferencista León pues estaba haciendo estudios de imágenes de códices mesoamericanos, de procedimientos energéticos de sanación, y las contrastaba con las fotografías de las operaciones que practicaba la chamana Bárbara Guerrero o Pachita, de la cual el doctor Jacobo Grinberg estuvo estudiando científicamente el métodos terapéuticos fuera de serie. El doctor Jacobo Grinberg, obviamente, neurofisiólogo, no solo era psicofisiólogo, sino era neurofisiólogo, que colaboró con Pachita y sostenía que su trabajo era tan extraordinario tecnológicamente hablando, de origen tan remoto, que habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos desconocidos por nosotros a pesar de nuestro aparente tecnológico que vivimos. Es decir, el maestro Jacobo decía que los conocimientos antiguos eran tan avanzados más que nuestra ciencia. Bueno, el doctor Jacobo Grinberg desapareció en 1994 y bueno, fue lamentable esa desaparición. Pues el doctor Jacobo Grinberg estudió por adelantado lo que ahora la física cuántica pues es lo más común, pero él lo hizo precisamente, yo lo conocí en el 93, cuando estaba ingresando a la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues vivimos más de un año de estar interactuando y pues aprendiendo muchísimo de sus estudios. El maestro Jacobo desapareció en 1994, no se sabe su paradero. Él era director del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, autor de más de 50 libros de pura y dura física cuántica. Entre ellos aquí están experiencia interna, la construcción de la realidad. Todo esto es física cuántica. Y actualmente ya Europa se llena la boca de sus descubrimientos, pero si vieran la literatura, que por cierto vean, en el 75, 76, 1977, pues todos esos libros fueron escritos por el doctor. Algo así como pues resumen de todas las investigaciones cuánticas que hacía de sanadores tradicionales milenarios mexicanos. Yo aprendí la física cuántica aplicada a la salud por pues por el maestro, obviamente, que era testigo de primera instancia, no fue de oídas, fue de investigación. Iba a ver a los chamanes, iba a involucrarse en sus procedimientos. Tan solo Pachita, por ejemplo, Pachita era una sanadora que hacía trasplantes, sanadora tradicional. El procedimiento era el siguiente: llegaba un enfermo con un riñón
pues ya inservible, y Pachita con un cuchillo de cocina abría pues en la zona del riñón, extraía el riñón y ponía otro. ¿De dónde sacaba el otro riñón? No estaba en la lista de donadores ni de trasplantes como sucede del nivel normal. Ella los hacía o los creaba energéticamente. Invertía la fórmula de Einstein. Einstein decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo se supo esto? Pues un pedazo de uranio se le bombardeó partículas subatómicas, eso creó una reacción en cadena y apareció la bomba atómica. Es decir, la materia se convirtió en energía. Técnicamente, pues Pachita tenía el atributo y las características de hacer la inversión de la fórmula. O, en este caso, la energía de la látiz convertirla en una materia, en un riñón. Es decir, en lugar de hacer una explosión, hacía una implosión cuántica y la látiz, que es como un mar de energía, esta, por los atributos de su conciencia, se convertían en un corazón, por ejemplo. Por así decirlo, ¿no? Aquí vamos a graficar un corazón. Esas energías estaban potenciales de crear la materia, terminaban configurándose como un corazón, por así decirlo, un corazón, un riñón. Incluso hizo trasplantes de cerebro, de masa encefálica, Pachita. Ahí está el corazón de la látiz. Claro, es decirlo simplísticamente, pero en términos de ciencia, así sucedió. Así pasaba. Y fue filmado, grabado, documentado, atestiguado, no solo por el doctor Jacobo Grinberg, por varios científicos de talla internacional. Incluso varios de los pacientes fueron artistas, cantantes, actores. Jodorowsky fue un paciente de Pachita, y de ahí salió el teatro místico, el teatro espiritual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando portentos del espíritu ya muy avanzados. Es a lo que se refería ese doctor León cuando hablaba del maestro Jacobo, y cómo comparaba códices con las fotos que tomaba de estas cirugías de Pachita. Hay fotos, hay filmaciones, hay estudio, hay investigaciones. No crean que fue el dicho de un tercero, de un cuarto testigo, no. Testigo de primera mano, incluso el doctor Jacobo, pues luego platicaba lo que hacía Pachita, y en ocasiones nos contaba una de ellas muy relevantes que lo dejó impresionado, simplemente impresionado, que dice que ese día llegó una niña que tenía una hipoxia severa, muerte cerebral por una cirugía que le habían hecho, no sé de qué, o no lo recuerdo, ahí viene en el libro. El libro está en audiolibro, en YouTube lo pueden encontrar, o en PDF gratis. En fin, lo que recuerdo es de que pues llegó en una calidad de una persona pues ya en un estado vegetativo total, sin movimiento, sin control de sus necesidades, sin poder hablar. En fin, un caso terrible, tremendo. Y dice el maestro que pues ya llegó, se le planteó la situación. Pachita recostó a la consultante, tomó su cuchillo de cocina de siempre, sin afilar, vaya, un cuchillo de cocina, y no cualquier cuchillo de cocina, no era especial, no, sino un cuchillo más común y corriente, de esos que podemos comprar en cualquier bazar. Y abrió, cuero cabelludo, cegueteó, si me permiten la expresión, pues el cráneo, e ingresó al cerebro.
extirpando la parte con la hipoxia severa, para proceder luego a aparecer de la látiz o a densificar, hacer la implosión cuántica, no explosión como la que se hizo en la bomba atómica, la implosión cuántica para densificar la parte del cerebro que se necesitaba. Así alzaba las manos, densificaba y ya estaba el órgano o el cerebro. Reitero, esto no es mito, esto no fue hace miles de años. Fue filmado, grabado, documentado por un científico de la UNAM, un doctor neurofisiólogo y director del Instituto Nacional de Investigación de la Conciencia, de la Escuela Nacional de México o la UNAM, Escuela Nacional Autónoma de México, que por cierto fue también nuestra institución de educación. En fin, pues lo documentó, lo fotografió. Ahí están sus investigaciones. Probablemente por eso desapareció. Era demasiado para la ciencia de aquel tiempo. Si para ahora lo es, a lo mejor fue el motivo de su misteriosa desaparición. Algunos dicen que desde aquellos más imaginativos, que se fue con los extraterrestres a otro planeta porque pues aquí ya estaba muy retrasado el nuestro, hasta aquellos que efectivamente, por ejemplo, el Pentágono y algunas instituciones norteamericanas pues le estaban diciendo que si no podía, por favor, le iban a pagar lo que quisiera, ir a hacer unas investigaciones que ellos tenían muchísimas ganas de hacer sobre el uso de la conciencia con fines militares, desde luego. O bien la KGB andaba atrás de él también. Incluso una vez en una plática, hablando en voz alta, decía, y perdón la palabra, lo dijo así: pinches gringos y pinches rusos piensan que me voy a prestar ahí a hacer investigaciones para el desarrollo de sus sistemas bélicos. Y un poco como despertando de no sé qué es lo que hubiera ocurrido o qué es lo que pasó, porque al parecer iban a visitarlo, insistirle, pues igual y a lo mejor traía en mente alguna situación de esas. Y cuando terminó de decir eso, pues yo le pregunté: oiga, maestro, ¿de qué se trata o qué? Me dice: no, dice, por nada, una situación que me vino a la mente. En fin, por ejemplo, libros, Nuevos Principios de la Psicología Fisiológica, El Despertar de la Conciencia. Ese despertar de la conciencia pues habla exactamente de esto, de los atributos de nuestra conciencia, de nuestro... nosotros hablamos que hay que el hombre está integrado por 3 elementos: el cuerpo luz o el hombre luz, si se le puede llamar así, que es nuestra chispa divina, campo cuántico subjetivo personal, como se le llama en términos científicos. También tenemos un cuerpo electromagnético, un cuerpo que es el que forma nuestra aura humana, es electromagnético y es el único que puede contener la chispa divina para poder ingresar a un cuerpo biológico. De lo contrario, si la chispa divina directamente ingresara al cuerpo biológico, lo desintegraría. Es energía del punto cero, es una vibración tremenda que actuaría como un microondas, como si nos tragáramos un microondas, valga la expresión, y lo encendiéramos y nos estuviera cocinando por dentro. Así sería que un hombre luz, nuestra chispa divina, ingresara a la biología sin la interfase electromagnética. La interfase electromagnética hace que se baje, por así decir, la potencia cuántica del hombre luz y pueda estar habitando su cuerpo orgánico sin que le cause algún efecto. Bueno, pues esa es la conciencia, es despertar nuestra
esencia fundamental de origen, en fin, los fundamentos de la experiencia, el cerebro consciente, bases psicofisiológicas de la memoria y el aprendizaje. Bueno, esto era de pedagogía, porque obviamente era multifacético el maestro, no solo estudiaba cosas tan etéricas y tan energéticas y tan así como pues ya de mucho avance científico, incluso por encima de nuestra actual ciencia y civilización, pero también se iba a las cuestiones como pues la metodología de aprendizaje, pedagogía, etcétera, etcétera. Bases psicofisiológicas de la percepción visual, pues igual estudios de neurofisiología, espacio y conciencia, otro libro cuántico desde luego, las manifestaciones del ser, Pachita, las manifestaciones del ser, Cuauhtemoc-Sin, que es como es el ser de luz de Pachita, que decía que se llamaba Cuauhtemoc-Sin, que era el hermanito que le ayudaba a eso, y efectivamente pues el cuerpo de luz podemos considerarlo nuestra expresión más avanzada interdimensional. En fin, la luz angelmática, es decir, esa esencia divina, esa chispa en la búsqueda del ser. Aquí sí estamos hablando de prácticas cuánticas, correlativos a electrofisiólogos de la comunicación humana, su tesis doctoral. Electrofisiológicos, incluso cuando yo le hablé del biomagnetismo y le dije, oiga maestro, ¿no quiere experimentar una terapia del biomagnetismo? Estuvimos hablando precisamente de toda esta cuestión electrofisiológica, y pues efectivamente entendió cuál era el principio de la técnica y dijo, oye, esta técnica tiene un potencial tremendo si se sigue difundiendo, si se sigue estudiando, si se sigue evolucionando. Y pues de ahí fue la idea de fundar el Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico. Tiempo después lo hicimos, obviamente, y obviamente también el doctor le dimos sus terapias, como que pues nunca tenía tiempo para ello, pero en algún momento recibió 2 terapias y efectivamente pues corroboró él, bueno, por lo menos de experiencia propia y de opinión, pues que el biomagnetismo pues era una técnica muy muy importante y muy efectiva. Retorno a la luz, aquí estamos hablando de cuestiones cuánticas totalmente. Estos libros es difícil encontrarlos, se pueden encontrar, sobre todo si se comunica uno con su hija, nos puede conseguir libros que no están a la venta al público. Cantos de ignorancia iluminada, psicofisiología del poder cuántico, no del poder político. O sea, él se iba a cosas verdaderamente importantes, no a situaciones tan banales como pues nuestros políticos. Los chamanes de México, esa colección es verdaderamente un estudio de técnicas cuánticas de sanación, que cuando los lees te das cuenta que la telecuración, el telediagnóstico, la curación a distancia, bueno, ya lo mencionábamos, pues aquí era una práctica común y corriente en México. En fin, se habla de varios médicos energéticos o de medicina cuántica, como Pachita. Aquí se hace otro estudio de Pachita, Don Genaro, en fin, varios chamanes vivos, y que algunos de ellos todavía lo están, algunos ya desafortunadamente ya no estarán en este plano, pero que guardaban esas técnicas tan milenarias. La creación de la experiencia, bueno, es un poco de neurofisiología pues común, técnicas de meditación trascendente, cómo incrementar el poder energético, la meditación, fluir sin el yo, teoría sintérgica, que un poco con lo que pues Castaneda, que era su amigo, hablaba. Había una sana competencia entre ambos. Castaneda, como practicante de estas situaciones en sus libros que fueron bestseller, en todo esto de las enseñanzas de Don Juan, pues ahí se describe. Y el doctor Jacobo Grinberg, desde el punto de vista del gran investigador, del gran científico, riguroso, metódico y objetivo, pues que estudiaba todo esto desde el enfoque científico. Fueron dos campos cuánticos que yo supongo que
que vinieron a hacer estos enfoques desde dos perspectivas. Una práctica desde el punto de vista de la incredulidad de la ciencia occidental, que es Castaneda, hasta pues su transformación en un gran chamán, en un gran hombre del conocimiento, a pesar de ser doctor en antropología, a pesar de tener todas las cargas que la ciencia occidental de prejuicios que tiene respecto a estos tipos de conocimientos. A pesar de todo eso, Castaneda se convirtió en un chamán, obviamente un exitoso escritor de bestsellers, dando a conocer todo esto. Y el maestro Jacobo, pues un gran científico que estudió lo mismo, y a muchos chamanes, igual que al parecer Castaneda hizo, pero desde el enfoque del tercero, del científico riguroso, con otra mirada. Entonces son dos estudios complementarios extraordinarios. La batalla por el templo, que también es algo mítico, la fuerza vital del cielo anterior, el prototipo, Recorte Abele Chaman du de Mexique. Bueno, pues ahí una publicación en francés, Sabor de la Iluminación. En fin, estos libros es difícil encontrarlos. En fin, todos estos portentos que les comento de estos hombres pues formaron nuestro biomagnetismo cuántico, y configuraron lo que pues ahora estamos enseñando. Desde luego no podemos menos de también recordar otro estudiante del doctor Richard Reinmeyer, el doctor Gois, y su enfoque. Con el doctor Richard Reinmeyer pues hacíamos lo mismo que se hace pues en el par magnético. La gran diferencia está en que pues para el doctor Richard Reinmeyer era intrascendente averiguar qué patógenos estaban en esos imanes que se ponían al cuerpo de las personas. Para él era suficiente corregir el pH y que los patógenos murieran. Pero para el doctor Gois pues no lo fue. Y eso hizo que el doctor Gois hiciera efectivamente un estudio forense de investigación rigurosa, clasificando pares por patógenos y síntomas. Eso fue extraordinario porque le dio al método pues un impulso tremendo, como es que al testear no solo saber los puntos ácido-base que se tenían, sino que además ahora ya indiciariamente, probablemente ya también determinar el patógeno y los síntomas. Eso es digno de un estudiante que le hace homenaje a su maestro, de estarlo avanzando lo que le inculcó, dándole su propio aporte. También tenemos que reconocerlo. Obviamente nosotros, el biomagnetismo, hicimos otra línea de investigación diferente y de ahí sacamos el neurobiomagnetismo, un poco por la cuestión de los estudios que hicimos con el doctor Jacobo Greenberg en neurofisiología. Pues sacamos el neurobiomagnetismo, tanto el común como ahora el que estamos planteando, el holográfico, que el holográfico es resultado de otros estudios de holografía cuántica, aplicado a la salud, obviamente, a la salud por medio de la conciencia, por medio de la medicina vibracional energética, y el psicobiomagnetismo, desde luego el biomagnetismo holográfico multidimensional, el microbiomagnetismo y todas esas terapéuticas que no son meras ocurrencias, son resultados de investigaciones. Porque, por ejemplo, en el libro de teoría general del biomagnetismo que están viendo, del biomagnetismo cuántico que están viendo en pantalla, pues obviamente es una investigación sólida que habla precisamente de los principios teóricos fundamentales de nuestra técnica, ciencia. Y de eso es lo que queremos hablar, o invitarlos a la Expo Biomagnetismo y Congreso Internacional de Escuelas de Biomagnetismo, porque debemos unificar criterios. No debemos de entrar en exageraciones por ánimos de crear ciertos métodos, cambios o inventivas de cosas que pueden ser contraproducentes
como implicar que este método tiene que ver con la magia. No tiene que ver con la magia, o bien que a través de pues ciertos imanes virtuales y de potencial infinito estemos dando motivos para que el biomagnetismo pueda ser acusado de fraude. De fraude, porque si por alguna situación el corporativo farmacéutico ve la oportunidad para tachar como fraude en este procedimiento terapéutico, podrían declararlo como ilegal su práctica. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos algunas definiciones de fraude. Fraude en medicina es una falta más grave que puede cometer un médico o un terapeuta de biomagnetismo, en términos generales, sea clínico, investigador, docente, académico, terapeuta, y esto es inaceptable. El diccionario de la Real Académica de Academia Española define como fraude a la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. En general se entiende por fraude el engaño o la inexactitud de algo de manera consciente. Por otra parte, según la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, se considera fraude la fabricación, falsificación y el plagio en la propuesta, ejecución o comunicación de un acto científico. Incluso la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ha definido el fraude científico desde el año 2003 como el anuncio, registro o reporte intencional de información o datos prefabricados falsos de ilusorios dentro de las actividades pertinentes a la salud y o al proyecto o estudio de la ciencia. También podemos hablar de fraude cuando se retiene información de un acto de negligencia médica. Explicado en otras palabras, el fraude en medicina o en esta terapéutica es una manipulación de la información médica con la finalidad de generar un beneficio de quien lo comete. Entonces, si nosotros no basamos nuestra tecnología en cosas que se puedan demostrar, en investigaciones de credenciales sólidas, incluso nuestras propias investigaciones, pero que podamos demostrarlo con el instrumental científico actual, y si estamos categorizando esta tecnología como un acto circense de espectáculo, sin ningún rigor de magia mental, o que se aplican pues como testeos así como de todo, testeos de problemas por virus, problemas por carencias vitamínicas, hasta apagones genéticos, emociones atrapadas, etcétera, etcétera, y con el potencial infinito de un aplauso corregirlos, no se puede sostener ante ninguna institución legal, jurídica, educativa, técnico-científica que sea algo serio. Entonces se le puede estar haciendo un gran daño a esta técnica, un daño tan terrible en aras de la espectacularidad, en aras de la supuesta innovación y creatividad que es meras ocurrencias, y que puedan dar motivo a que el corporativo farmacéutico busque que los gobiernos prohíban la práctica del biomagnetismo y no podamos ejercer esto. Por eso es de que el analizar de dónde viene y cuáles son las fuentes científicas y los hombres y científicos que la generaron es porque desafortunadamente, por un lado, no podemos salirnos de cierto contexto donde pues esta técnica tan extraordinaria, tan revolucionaria, surgida en la NASA, en el centro de investigación más importante del planeta, por ocurrencias, y que puedan categorizarla como algo
charlatán y fraudulento. Incluso hay un video en YouTube de desenmascarando los charlatanes del biomagnetismo, con miles de visitas. Si cualquier gente que en su opinión es un fraude porque no conoce el método tiene tal popularidad, imagínense una demanda contra esos procedimientos pues muy imaginativos, espectaculares, pero nada acordes a los elementos científicos que le dan base al biomagnetismo. Pues obviamente le están dando total y absolutamente todas las armas al sistema corporativo farmacéutico que quiere eliminar todos los procedimientos de medicina alternativa, complementaria y tradicional, entre ellos el biomagnetismo. La acupuntura puede defenderse bien porque tiene un marco científico detrás, aparte de historia y tradición. Si ese quieren eliminarlo, imagínense el biomagnetismo. Más aún, imagínense que estemos dándole pues ya actos circenses o espectaculares, procedimientos que sí se ven, sorprenden, de que con potencial infinito yo te elimino todo. Imagínense un trauma por un abuso sexual que se somatizó como un psicoshock y a la vez como una enfermedad tremenda. Con el simple testeo que es posible, el doctor Richard Brenner empleó 2 libros para explicar cómo se daba esta respuesta corporal inteligente a través de la bioenergética, como ya vimos en los libros. Pero de ahí, y eso se puede probar, porque se puede demostrar, pero de ahí a decir que a través de un aplauso vamos a desactivar esa emoción atrapada por ese acontecimiento, perdón, pero no. Eso sucederá en otras dimensiones, pero en esta no. El paciente tiene que tener un proceso de catarsis emocional, y eso, si con los imanes corregimos la alteración del pH que la misma emoción genera, por potenciales infinitos o poderes místicos, pues no podemos hacer la catarsis que necesariamente el consultante tiene que realizar. Nosotros coadyuvamos con los imanes para equilibrar su pH y con el testeo para determinar la emoción atrapada, pero el que tiene que hacer el proceso de catarsis emocional, de revivir esa emoción y el evento para recomponer su aparato psicoemocional, es la propia persona. Ni con una palmadita en el hombro, ni con un aplauso de energía infinita se le puede hacer eso que es necesario que la misma persona haga. ¿Cómo? Porque además todas esas experiencias son modos en que nuestro campo cuántico aprende y evoluciona. Eso puede prestar a que te tipifiquen como fraude en la práctica terapéutica. Y si hay una denuncia de alguien que se siente estafado, porque en primera instancia pues surte efecto el famoso efecto placebo, pues un diagnóstico y un testeo que se ven espectaculares, yo los he visto, pero si a final de cuentas entiende el consultante que pues no, realmente la emoción sigue ahí, pues te puede acusar de fraude y indiciarte penalmente, más aún a estar desprestigiando pues un método que tiene una base científica tan sólida. El valor de la veracidad exige que en todo momento se diga la verdad, y lo que ofrece o trata de ofrecer la mentira es una impresión ajena a la verdad. La mentira puede ser inocente hasta piadosa, el engaño lleva implícito el deseo de confundir al interlocutor, pero el fraude es claramente un delito
encaminado a obtener un beneficio perjudicando al afectado, perjudicando económicamente, porque si alguien no se te alivia por magia mental y aplausos de energía infinita, te puede demandar por esta falsificación. Y hay motivo, porque ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a demostrar que esa energía infinita verdaderamente lo va a sanar? ¿Cómo? Si la curación a distancia también es difícil, aunque hay experimentos como la resonancia mórfica, que son estudios cuánticos que ha demostrado que sí se puede, también ahí podría discutirse, sobre todo con la ignorancia de los ministerios públicos y los médicos legistas que van a investigar esto y que van a dar un dictamen donde ellos van a decir, ¿saben qué? Esta magia mental y aplausos son fraude. Un médico legista que es el que va a calificar tu actuar, o un perito médico que va a calificar tu actuar y va a decidir tu libertad o pues ser penado con la privación de la libertad, pues es el que va a determinar. Ni siquiera va a ser un perito en biomagnetismo, porque no está reconocido legalmente, y de eso se trata el Congreso, que se le dé cierto estatus, pero ciertos parámetros que tengan base científica. Aún así, estas tres categorías de falta a la verdad son éticamente reprobables. Se puede decir que todas las violaciones éticas, el fraude es posiblemente el más abominable, ya que es una alteración deliberada y voluntaria de la verdad, tanto en su sentido intelectual como moral. El daño causado por el fraude en medicina o bien en esta terapéutica, que se aplica precisamente por ser la misma materia en salud, se aplica supletoriamente. De hecho, se crearía ese delito de fraude en la terapia. Cada vez se realiza con más frecuencia, constituye en nuestros días un impacto social importante, ya que gracias a él existe una depreciación de la confianza ciega que se tenía en el pasado al médico. En este caso, si seguimos con estos procedimientos, va a haber una depreciación en la confianza en el biomagnetismo, teniendo bases científicas muy sólidas, sino que también en el seno del público se desprestigiaría. Termina este texto. Ya no existe la confianza en que los médicos, o en este caso los terapeutas de biomagnetismo, siempre van a buscar la verdad y a decirle si tienen la suerte de encontrarla. La verdad es la moneda del reino de la medicina, de modo que quien comete un fraude en medicina equivale al falsificador de moneda. Es cierto, está tipificado como esto. Al fabricante de autos con graves defectos se le conoce, que los conoce pero los oculta. Por ejemplo, un fabricante de auto, un mecánico que te diga que ya están bien los frenos y te fallen y te mates pues precisamente porque te engañó, pues va posiblemente ser indiciado por homicidio culposo, por haber engañado a la persona, al dueño del auto. O acá, si piensa, si alguien tiene un cáncer, por ejemplo, porque también he visto que hacen testeos a esto y los impactan con imanes virtuales de energía infinita, y no es que estemos en contra de los imanes virtuales, nosotros los estudiamos y los hablamos, pero acotamos. La ciencia, a pesar de que ha estudiado la resonancia mórfica y explica esto, la ciencia es muy miope al respecto. Por eso tenemos que hacer en nuestro estudio clínico, darle a firmar a nuestro consultante un documento donde se le informe qué implica la terapia. De que, generalmente en la terapia a distancia ponemos imanes reales, no cuánticos, porque también hay un sobreesfuerzo energético, pero más aún por las implicaciones legales y sobre todo pues de los prejuicios que puede haber en esto, sobre todo para efecto de que pudieran tipificar a la terapia como un fraude, como ese video que circula en YouTube muy visitado de descubriendo los procedimientos fraudulentos, algo así, del biomagnetismo o de biomagnetistas, biomagnetistas en general.
Sin embargo, un fraude en medicina no es un delito nada más que pueda cometer cualquiera, es una estafa perpetrada con pericia por expertos, obviamente, de biomagnetismo. Para cometerla es necesario saber lo suficiente para engañar a varios sin que se den cuenta. Sí te pueden pues indiciar o probar el fraude, y tú no podrías probar que no es fraude esa situación. Quizá el fraude en medicina ocurre con mayor frecuencia que en otras ciencias de salud, debido a que los médicos no son entrenados como científicos, sino como artesanos, de modo que se engañan o autoengañan más fácilmente que en otras áreas científicas, y más en el biomagnetismo. Si, por ejemplo, los biomagnetistas pues empiezan con estas situaciones de magia mental, o que aplican un potencial infinito, que pudieran tener razón, tampoco nos cerramos, pero para ser reconocidos con cierto estatus de rigurosidad y todos los beneficios que esta terapia da, pues también tenemos que ajustarnos a una realidad. Más aún, a definir ciertos principios, y eso es la lógica de la Expo Biomagnetismo y Congreso Internacional. Desde luego, quienes quieran exponer, quieran darse a conocer, quieran poner un stand donde vendan imanes, donde vendan las terapias, donde den becas, ofrezcan cursos, pues ahí va a ser el lugar adecuado para que puedan ir a hacer a darse a conocer a un público general. Obviamente lo estamos proyectando para noviembre del 2021, donde más o menos serían fechas que pues ya estaríamos ahora sí que fuera de esta cuarentena o anuarena, si me permiten decirlo así, porque pues ya vamos para un año. Y más o menos en esas fechas podremos estar en posibilidades de aquí en la Ciudad de México, ya sea en el World Trade Center, en el centro de exposiciones Banamex o cualquier otro centro de exposiciones, pues estar coincidiendo. Lo que sí es que pues vayan planeando, vayan pensando si quieren ser expositores, si quieren participar en el Congreso. Aquí vamos a definir pues los parámetros de cómo enseñar esta carrera, cómo organizarnos, cómo tener pues esa rigurosidad científica que nos permita mañana pasado estar dentro de las universidades dándole institucionalidad a esto. De lo contrario, si damos motivos, esta técnica se va a convertir en prohibitiva por esos excesos de ciertos biomagnetistas en aras de estar innovando, de estar pues presentando cosas pues verdaderamente ya sin ningún rigor científico de ningún tipo, ni de respaldo personal o de investigaciones sólidas, pues estar inventando cosas que verdaderamente a veces no sorprenden, llenan de risa, y eso es lo preocupante, o de un acto circense. Y eso es lo preocupante, porque pues el circo al circo. Pero la academia y la ciencia, pues a la ciencia. Y no me opongo a la innovación ni a lo espectacular. La ciencia, el método, tiene esa espectacularidad por sí misma y ese rigor científico de las investigaciones del doctor Richard Bradley-Meyer, del doctor Jacobo Grinberg Silverbaum, el enfoque y la innovación del doctor Gois, que ha sido muy mesurado en esa situación y ha hecho su aporte, y del instituto, desde luego, que tratamos de mantener la esencia de aquellos grandes científicos que nos enseñaron pues sus técnicas, y pues nuestro aporte. Sí sabemos que es aventurado mucho de lo que hacemos, pero lo podemos probar. Pero díganme, ¿cómo pueden probar un acto de magia?
un acto de potencial infinito. ¿Cómo? Es más fácil que les lleguen a probar que es un acto pues un acto engañoso. Reitero, un perito médico, esas situaciones, por más que le des información y le asegures que sí te resulta, pues lo que va a valer va a ser su dictamen. En cambio, el biomagnetismo puro y duro, si presento el libro del doctor Richard Brainmeyer con todos sus estudios e incluso consigo los libros de Estados Unidos que deben de estar en algunas bibliotecas allá en Kentucky, y los presento como prueba y como respaldo científico, pues el médico no va a decir más que, pues bueno, aquí hay publicaciones, son científicas, nada más y nada menos que algunas fueron de la NASA. Pues no va a tener más que reconocer que, aunque no lo conocía, aunque no lo sabía, pues hay elementos básicos para pues acreditar que tiene una base sólida la aplicación terapéutica. Pero ¿cómo acreditas lo otro, lo subjetivo? Ese es eso que sorprende y es espectacular, pero pues no tiene sujeción en por lo menos el grado de evolución técnico-científico que tenemos hasta la presente fecha. Entonces tenemos que unificar criterios, tenemos que crear todos estos principios, toda esta filosofía, todos estos programas educativos, unificar criterios, y sobre todo también el Congreso va a servir para crear una iniciativa de ley que nos permita pues mandar esta misma, ya sea a la Cámara de Diputados y Senadores o ambas, o hacerle llegar una iniciativa de ley al gobierno federal, que es muy receptivo actualmente este gobierno para esas situaciones. Y que muy bien pudiera legislarse al respecto y consolidarse esta técnica como una rama de la medicina totalmente con toda la importancia que tiene el reconocimiento institucional. El reconocimiento de las personas que reciben la terapia ya está. El reconocimiento de todos los que enseñamos esta terapia y que acuden a nuestras escuelas ya está. Pero también tenemos que ser cautelosos. No dar pie a que este tratamiento lo declaren como ilegal o fraudulento y nos prohíban su ejercicio. Y no solo prohíban el ejercicio, sino que también, pues al ser contrario a la ley, el que hagamos o ejerzamos biomagnetismo, pues tengamos sanciones desde multas hasta penas privativas de la libertad. Por eso es de que este congreso y esta expo tiene esos fines, los fines de buscar la institucionalización y fortalecimiento del biomagnetismo, no su detrimento y dar lugar a que lo declaren fraudulento. Ya estamos rayando en eso algunas personas que si bien publicamos cuestiones hipotéticas dignas de estudiar, también tenemos que ser mesurados en cuanto a darle solidez a nuestros cursos. Y la Universidad Cuántica Digital y el Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico, eso buscamos cuando estamos creando un nuevo curso, cuando estamos creando nuestros programas de estudio, cuando estamos dotando de métodos pedagógicos para nuestros diplomados. Que por cierto, pues en el mes de noviembre 17 va a estar el básico y el 19 el avanzado. Si quieren inscribirse, hay becas. Hay becas del 50%, del 25%, inscripción 1,000 pesos, 500 pesos semanales, sin beca, con beca del 50, 250 pesos, y con becas del 25%, 375 pesos. Y nuestros cursos buscan eso, ser rigurosos, ser
pues ya el magnetismo por sí mismo tiene cualidades sorprendentes como para que le estemos dando el golpe y porrazo de pues un espectáculo circense que no lo necesita. Flaco favor estamos haciendo porque estamos dándole herramientas a aquellos que no quieren que estos sistemas de salud alternativos, complementarios y tradicionales que demuestran efectividad existan. Y esos intereses son los farmacéuticos. Y si les damos herramientas y si les damos modo de tacharnos como fraudulentos, pues pueden en un momento dado prohibir esta técnica. Porque es muy riesgosa. Hay que entender, al doctor Richard Brenmeyer le prohibieron enseñarla. Es más, el contrato de la NASA lo terminaron antes de que se cumpliera. Todavía pudo haber investigado mucho más. Le prohibieron la enseñanza. Lo enseñó aquí en México. El doctor Goiz fue uno de los alumnos, el que les habla, otro. Y el doctor Goiz, que de alguna manera dijo, híjoles, qué cosa tan importante es esto que yo aprendí cuando ya lo empezó a aplicar y empezó a ver todo esto del par y estar identificando los patógenos, pues agarró todo eso y dijo, yo voy a las instituciones de salud mexicanas, corruptas, muchas de ellas, cooptadas por los intereses farmacéuticos. ¿Y cuál fue la respuesta? Le dijeron, ¿sabe qué? No puede enseñar esto, y si sigue insistiendo, pues aquí en México, pues los sistemas políticos pues son más son muy autoritarios, que incluso pueden atentar contra tu integridad. Y el pobre doctor Goiz pues entendió por la mala pues cómo es el verdadero rostro de nuestro sistema político. Nosotros ya lo conocíamos por obvia razón, el haber estudiado ciencias políticas también. Supimos que no podíamos estar publicando esto sin poner en riesgo la integridad hasta encontrar las condiciones más adecuadas, y esas se dieron hace 15 años cuando ya hubo más apertura, fundamos el instituto, empezamos a enseñar. Ya después de 15 años de práctica privada, pues vimos condiciones, más aún ahora en la enseñanza en línea, pues hay condiciones mucho mayores, porque pues el internet y todo esto puede difundir esta situación y ya no nos persiguen. Claro, nos bloquean, nos siguen los algoritmos, porque las empresas farmacéuticas, no crean que se quedan de brazos cruzados, presionan a las grandes empresas de redes sociales pues para que nuestros videos no se visualicen tanto, no se viralicen, no se difundan, pues porque pues no. Cuando entrenamos un biomagnetista trata con eficiencia, con efectividad a un paciente, le quitamos un cliente a la farmacéutica. ¿Ustedes creen que van a estar muy felices de tal situación? No. Y bueno, los convocamos, los invitamos a la Expo Biomagnetismo y Congreso Internacional de Escuelas de Biomagnetismo para que discutamos el futuro de esta técnica y sobre todo un futuro cierto, jurídicamente reconocido, y que se institucionalice como parte de los procedimientos pedagógicos, educativos de las técnicas de salud y de pues las ciencias de la salud. Los invitamos a todos ustedes y bueno, vimos un poco los antecedentes de nuestra técnica, de nuestra herramienta cuántica, del biomagnetismo cuántico. Vimos obviamente nuestro libro de teoría general del biomagnetismo, cuáles son las fuentes de las cuales se ha nutrido, y por tal razón pues buscamos que esa nutrición de esas fuentes consoliden un sistema terapéutico, no solo enseñándolo, no solo creando pues programas de estudio con rigurosidad científica, académica y pedagógica, sino que además pues que podamos hacerlo accesible a todas las personas. Y bueno, por lo pronto les doy gracias y vamos a seguir promoviendo este congreso para que quien quiera participar pues vaya haciendo planes, y acá nos vemos en la Ciudad de México, ya sea en el World Trade Center, Centro Banamex. Ya veremos dónde hacemos nuestro congreso para estar pues todo lo que aquí platicamos
pues estar llevando a que esto que nos apasiona, pues lo ayudemos a que se institucionalice y evitemos aquellas situaciones que puedan llevar a que esta ciencia, esta técnica sea prohibida, incluso perseguida, motivada por pues ciertas ocurrencias o ciertas ganas de lucro, exagerando o poniéndole adornos que no son necesarios que se le agreguen a este método que por sí mismo ya es espectacularmente efectivo y eficaz para restaurar la salud en muchas de las personas. Por lo pronto es todo. Gracias. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte con tus redes sociales. No te cuesta nada de esto y ayudas mucho a la difusión de esta situación. Gracias.